4 minutos y ya estamos en el mostrador de La Clave. Estamos con Mirko Macari y con Iván Weissman. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Días, Fernando. Buenos días, Iván. Más tráfico, decían. No, Sí. no me ha tocado. Me demoré 10 minutos más que ayer. Esto va en aumento hasta el lunes. El lunes No, estamos claros. Sí, Que el muy lunes bien. dormimos menos. No es por Ponían dron. advertirles, no es por advertirles a propósito del lunes, pero les advierto. No, el lunes sí, va a tener un flujo seguramente distinto. Después se va a ir amoldando, pero llegan la mayoría de los autos a Santiago. Sí. No, está más agradable el clima, eso sí, de todas maneras. No, la noche por lo menos no. Sí, se puede dormir. Se puede dormir, sí. Sí, pero en el día, no, además es un calor húmedo, diría yo, en Santiago. Un calor distinto. No sé si les pasa, no sé si lo han sentido Era así. todo lo que faltaba que fuéramos un país bananero. No, pero o sea, comparado con Buenos Aires, no. comparado con Buenos Aires, el calor todavía acá es No, uno puede subsistir. Y acá nos sí, es otra jactamos de cosa. no ser bananeros, no que éramos los ingleses de Sudamérica y de las instituciones funcionan. Nos llegó todo de una, dice Mirko, incluso el clima. El clima se adecua al cambio de estado mental del Bueno, pero país. ojalá que la gente se ponga un poquito más tropical, ¿eh? Ojalá. Para la parte divertida. En el amplio sentido. No, porque la verdad es que en América Latina somos bastante parecidos. Nos sentíamos distintos, pero No, pero a nivel de... Bueno, otro tema. No, nosotros tenemos la productora del Mostrador Televisiones es cubana, que antes trabajó en televisión en Venezuela, y ella es muy acérbica cuando hace su crítica social de cómo somos socialmente los chilenos. ¿qué dice? ¿Se puede decir o no? Somos Muy aburrido, diferentes, sí. muy aburrido. Comparado con, ¿no? Muy opacado, incluso tiene una amiga colombiana y da cuenta que, por ejemplo, si va a un bar, discoteca, el chileno se queda en la esquina así tomando bien la jotea todo el tiempo y hasta cuando está curado al final, cuando va a cerrar, ahí se la van a engrupir, por ejemplo. Entonces ella nos cuenta las diferencias culturales. Y acá tomamos mucho más, eso sí. Debería avanzar ella, po. Eso sería, Hacerle claro. la pega fácil al pobre chileno. Opacado de la esquina. Opacado de la esquina. Ese es el sentido de la importación no tradicional, dice. No, Claro, que no sea los el países sentido nórdicos. de que nos permitan superar nuestras taras de timidez básica Eso, y que nos estimulan de entrada. Bien, miremos lo que pasa. Hay hartas cosas que están dando vueltas. Uno de los titulares hoy día, por lo menos veía en La Tercera, es como surgen las comisiones investigadoras de la tuya y otra más, que enfrenta, para una utilización política, lo que está pasando con el caso de Sebastián Piñera en específico. Ayer Sebastián Piñera colgó en Facebook una suerte de defensa. Yo acuso. Exactamente. Yo acuso una suerte de defensa de su caso y lo viralizó en las redes. No es que llamaron a otra conferencia de prensa, no, y que se llama así, Yo acuso. Y está también la situación, porque lo van a citar a la comisión investigadora. No, perdón, lo van a invitar, pero porque tiene no lo pueden citar a la comisión investigadora, perdóname, Sí, solo Iván Weissman, sí. para cerrar el tema, al hijo de Sebastián Piñera Morel. No, yo solo quería decir que es una alusión a una obra de una carta que escribió de una obra de Émile Zola, no sé cómo se pronuncia, no hablo bien francés, pero que se llama Yo acuse, que es una carta que dice yo acuso porque a mí me acusaron injustamente, que es una historia francesa antigua, pero es una alusión literaria porque él la tituló su carta Yo acuso. Sí, Así es. Totalmente, y hay varios así, yo acuso en la historia, pero claro, la del caso Dreyfus en Francia fue la más... La original. La original. Déjame darle el punto a Fernando Paulsen, porque conversábamos la otra vez y una vez que y se incrementara la presión sobre Piñera, la derecha iba a sacar a Bachelet al baile a propósito del caso OAS. Y Fernando no dudó ni un minuto. Yo dije, tengo alguna duda, tengo que verlo. Y efectivamente no se demoraron ni un día en poner su moneda de cambio, de si se quieren llevar a Piñera por delante, ojo, no llama a Bachelet. O sea, está claro el escenario. Yo creo que esa efectivamente políticamente una noticia muy interesante. Ayer parece una chimuchina de Congreso, pero te marca el clima psicológico, es decir, la frontera para negociar políticamente este asunto, que es bien baja, es decir, esto puede escalar, ¿no? Nosotros también lo subimos en la tarde la noticia con ese mismo enfoque, es decir, es evidente que vemos cómo esto parte y no sabemos cómo termina. En menos de una semana ya Piñera lo tenemos en tono Trump.
¿Ah? Claro. El mismo que había dicho hoy que hay que cuidar el clima del país, esto no puede ser, el al tiro sube los decibeles, ¿no? Y es el que está instalando entonces un escenario que es de negociación. Es decir, les va a costar muy caro si me quieren seguir atacando. Con lo que no cuenta Piñera es que los ataques vienen, por cierto, de parte de la nueva mayoría, pero no solo de la nueva mayoría, ¿no? Entonces es muy difícil controlar hoy día o negociar políticamente como se hacía antes, ¿no? Cuando echaron a Alberto Luengo La Nación por nuestra investigación del caso Spenia. Claudia amenazó al gobierno de Lagos, ¿no? De que si La Nación seguía investigando el caso se acababa cualquier negociación posible en el Congreso para cualquier proyecto de ley. No, ahora está mucho más desordenado. No, claro. Eso, y en ese minuto era posible, ¿no? O sea, bueno, entonces desarmamos La Nación y seguimos conversando en el Congreso. Era posible, hoy día no es posible. Sí, me parece buena la metáfora de abrirse un espacio de negociación, porque cuando tú empiezas a subir las apuestas y empiezas a generar escaladas y empiezas a actuar con una actitud que yo le llamo la trampa a las represalias, que es la cosa de los niños chicos que cuando empiezan a pegarse y empieza la lógica de que tú partiste primero, tú partiste primero, y la escalada empieza con empujoncitos y puede terminar a combo. Y todo el objetivo es mostrar que esto está escalando y mejor parémoslo aquí. La lógica de la guerra, del armamentismo en la Guerra Fría. Claro, exactamente. Subimos la apuesta, pero para justamente no utilizar nunca el armamento. Entonces, se está en esta escalada, en este momento, que es súper peligrosa, porque estas escaladas pueden rebotar por cualquier lado. Además, hay mucha gente, yo lo digo hoy día en la editorial, que no tiene que ver con ninguna de las personas en particular, tiene que ver con todas las personas que están hoy día sujetas de investigación judicial. Tienen que batirse entre estas dos esferas. La esfera de qué tanto me protege el entorno mío histórico, qué tanto no me ataca o no me apunta con el dedo, sino que me parapeta, me protege, y qué tanto se fragmenta ese núcleo duro de conocimiento, porque si no pueden ir ellos a enfrentar un fiscal en caso que estén involucrados en algún tipo de firma, o puede eventualmente alguien considerar que ya es hora de decir la verdad y abrir la caja de Pandora. Entonces, en el alza de los empates entre tu comisión más mi comisión, lo que tú dices, y yo te digo dos cosas más, en esa alza puede venir una debacle, porque no está para nada claro que se puede terminar en una suerte de, oye, paz armada. Paz armada, exactamente. Ahora, de pararlo antes de que la cosa estalle. Perdón, y lo agrego como pregunta o como reflexión, si quieren, porque no sé si tiene una respuesta, pero ¿a quién le hace sentido todo esto? Esto en el fondo es un discurso para los adherentes de cada uno, exclusivamente, porque mirándolo de afuera, tratando de mirarlo más como ciudadano, nosotros tenemos una posición igual un poco distinta, tenemos micrófono, en fin, pero a mí toda esta escalada me empieza a resultar falsa o permanentemente puesta en escena. Me parece, perdona Iván, como que es una especie de ruido que no tiene fondo. No sé si me explico. Sí, pero al final no empiezo a confundir las cosas, como esto es un espectáculo que no es para mí, que a mí no me interesa. Pero hay una parte que yo creo que ayer en el programa La Semana Política del Mostrador tuvimos a Roberto Issikson de CADEM, y él hizo un análisis bastante bueno, un poco apuntando esto, y él explicaba que las elecciones se van a decidir por un grupo de clase media de mayor de 55, lo explica bien en el programa, pero eran mayores de 55, clase media, y que en las últimas dos elecciones son los que votaron por Piñera en el 2009 y los que volvieron a la nueva mayoría en el 2000, y el resto son como la base dura que tienen las dos grandes coaliciones. Y su análisis era que este tipo de cosas, no sé si la nueva coalición, pero el hecho de el ruido político que hace de citar al hijo, no, etcétera, de meter al hijo de Piñera y seguir, porque la única debilidad de Piñera son los conflictos de interés, eso se hace ruido en ese grupo que no dio la cifra, pero es el análisis que hacen ellos, que es el que decide las elecciones. Pero también hay mensajes para dentro del sistema político, creo yo, sin lugar a dudas. Por cierto, lo que mencionábamos con Fernando, en términos de subirle el precio del costo a la nueva mayoría de los ataques, y sobre todo, y el más interesante de observar,
al frente, porque como decía Churchill, a mis adversarios los tengo al frente y a mis enemigos los tengo atrás, ¿no? Aludiendo a su posición dentro del Parlamento británico. Es decir, ¿hasta cuándo la derecha lo sostiene? ¿No? Entonces, primero vamos a ver con mucha atención, a propósito de Roberto, la academia del próximo lunes. Claro. ¿Impactó este cambio en la agenda, en definitiva, a Piñera, y cuánto qué se puede esperar si se mantiene en alza la ofensiva contra Piñera, si no se desactiva en términos de número? Y ya, sin mediciones, está haciendo negocio por fuera José Antonio Kast. No que uno podría decir, bueno, pero él está fuera siempre. Pero él había dado señales internas al piñerismo de que no, que iba a ser buena onda, que no iba a tocar. Ya se dio a la tentación, ¿no? Inmediatamente sale a decir que después de lo de Dominga, él ya cree que a Piñera ya no le cree. Bueno, es que ahí, ¿no? ahí tú dices una cosa que me parece a mí extraordinariamente potente en el contexto de esta situación de escalada hasta ver qué pasa. Y de nuevo, insisto en la editorial, es mucho más importante políticamente el tipo de la propia camada que se vuelve en contra de uno que el tipo del otro sector ideológico, claro, que históricamente ha estado criticando a él. Ignacio Walker. Claro, Dixit y Ignacio Walker en el caso de la nueva mayoría, por eso que está lleno en el caso de la nueva mayoría. Es verdad. Sí. Lo emblemático, el niño símbolo. Por supuesto. O Jorge Burgos, que es ministro en un momento dado y que posteriormente pareciera que estuvo desde siempre, consecuentemente, en la oposición. Como ministro de oposición, perdón, en algún momento. Es más dañino, por mucho que lo tilden de populista o lo que sea, pero es más dañino Manuel José Sandón criticando al expresidente Piñera, o José Antonio Kast ayer en el diario La Segunda criticando a Enemol. No, y en la segunda creo que estuvo. Segundo lo puso de titular, pero era la entrevista de Mol. Perdón, Mol TV. Bueno, José Antonio Kast, que si eso son, qué sé yo, decenas de querellas del diputado Hugo Gutiérrez, o que son cosas que dice, qué sé yo, alguien de la nueva mayoría. Y esa fragmentación del núcleo de pertenencia de las personas, tanto en la nueva mayoría como en la oposición, cuando ese núcleo ese grupo de pertenencia se fragmenta en términos de la posición frente a la persona que está sobrellevando este escándalo ante la prensa, cuando eso se fragmenta, ahí uno puede advertir que la cosa puede estar realmente mal. Hay una señal del mismo diario La Segunda, que hasta el minuto lleva a la guaripola a la campaña Piñera y tiene que, por presión, poner el titular de José Antonio Kast criticando. Y el día anterior también. A Piñera para equilibrar. Entonces, también eso es un síntoma, sí. Lo lee el sistema, sí. ¿No? El control de medios es parte de la construcción de un proyecto de poder político hoy día. ¿No? La derecha maneja eso con mucha habilidad desde siempre. Nada más que tiene que ser, no me gustaría haber estado en la casa de Sebastián Piñera anoche, porque nosotros lo escribimos, creo que lo comentamos en un programa una vez que lo dijo Mirko. Nosotros teníamos de muy buenas fuentes que el problema interno que tenía Sebastián Piñera para volver a campaña era una oposición fuerte de parte de su familia, incluyendo a su señora. Y esto fue antes que explotara todo el resto. Entonces imagino ahora, después de que tiene que citar al hijo, que toda evidencia muestra que por ahí fue imprudente, pero que además incluso después él se salió, formó su propia empresa, nunca ha sido una persona pública, y que la señora le tiene que estar diciendo: Sebastián, ¿viste? Ahora tu hijo va a tener que ir a declarar ante el Parlamento, ante el Congreso. Hoy ya nosotros publicamos un perfil de Sebastián Piñera Morel, sí, que da cuenta de que puede ser involucrado en el centro del huracán, puesto en el centro del huracán. Pues el tipo de conflicto puede ser el rival más débil, porque no tiene ni la experiencia ni el talante ni la actitud para enfrentar esto. Es decir, lo cuenta la nota, no es ni por asomo cercano a la personalidad de su padre, y de hecho es más parecido a la mamá, ¿no? Y tiene más la personalidad de la mamá, habiendo aprendido como buen profesional, ingeniero comercial del mundo de los negocios. El cuero de Sebastián Piñera Echenique al parecer solo lo tiene su hija Magdalena. No se puede ser complejo, ¿no? Ha sido complejo en estos temas de platas políticas que afectan a la élite, y personas que tienen una imagen de sí mismos, se construyen un mundo, que ven con una distancia, con una lejanía todo lo que ocurre en las páginas rojas,
¿no? En los centros de detención en la fiscalía y pasan a estar ahí al centro. Es un cambio de mundo muy radical, entonces es muy importante observarlo, ¿no? Es decir, Y un buen cambio en Chile. claro, o sea, incluso algunos duros dicen que han estado flaqueando, como Patricio Contés, imagínate, ¿no? Y se dice que negoció con Ponce Lerú, que tiene todo un negocio armado, autoinculparse, ahí, pero han dicho que igual ya después de un año recluido en tu casa, la visión empieza a cambiar, o sea, empiezan a pasar cosas, verse expuesto, pasar a la primera línea, alguien que no está acostumbrado, que no tiene la pulsión, o sea, que si lo citan al Congreso, si tiene que ir a la Fiscalía, se habla de él, no, hay que ver cómo reaccionan. Bueno, una cosa relativamente similar pasó con los hijos de Jorge Pizarro, el senador demócrata cristiano. Yo conozco los 3 hijos de Jorge Pizarro porque fueron cabros chicos, eran cuando yo jugaba rugby ya en primera división y ellos estaban empezando en la Católica y los conozco perfectamente bien, pero debe haber sido muy, muy jodido para ellos enfrentar situaciones que por mucho que aparezcan nominativamente en empresas y cosas así, yo creo que no se las plantearon jamás. Y creo que el hijo del expresidente Piñera va a pasar un poquitito por lo mismo. Y esto yo tengo la impresión de que está empezando en términos de revelaciones. A uno de los hijos de Pizarro le costó el matrimonio incluso. ¿Cuál? Que no. A uno de los hijos. Uno de los hijos de Pizarro le costó el matrimonio, sí. No tenía idea. No, eso. Porque les cuesta verse expuesto, o sea, afecta los entornos, las versiones, ¿no? Oye, pero... Bueno, es que a veces cuando se organizan las cosas de esta manera y tú traspasas poder o diluyes poder en nuevas construcciones empresariales, muchas veces uno no piensa en esta opción. Yo, por ejemplo, digo, cuando vi a las señoras de las esposas de los Penta, a la señora de Carlos Alberto Délano y de Carlos Eugenio Lavín, en el momento en que esto se diseña, o en el momento en que esto se hace, en el momento en que esto se materializa a través de solicitar boletas ideológicamente falsas para conseguir algunas prebendas, nunca jamás se piensa esta posibilidad. No está dentro de las escenarios posibles, y por lo tanto cuando llega con un volumen de daño enorme. Porque, y a veces pasado de revoluciones, pero el traspaso para hacer una sociedad un poco más abierta. Le pasó al hijo de Carlos Lavín, no, porque él estuvo metido en las grabaciones, tenía un programa de radio, en la Radio Duna, fue involucrado, tú también tuvieras que dar testimonio, porque él apareció en las grabaciones, que fue una reunión con el padre, que no lo conozco tanto, pero me imagino que fue, le dijo, oye, estoy en esta cuestión, ¿por qué no venís conmigo? O sea, toda la historia es que fue un domingo después de un almuerzo, le dijo, acompáñame que tengo que hablar con este gallo, y bueno, y pum. O sea, pasan del papel cuché, de la nota sobre la vida social en Zapallar a la página roja, es muy fuerte. No, pero yo lo veo eso como una señal que a lo mejor a veces un poco mal, pero que las instituciones y el país están, como dijo Fernando, el poder se está distribuyendo. O sea, para mí lo más simbólico fue ver a una persona que conocía, pero yo a ver a Jovino Novoa en una corte, no con todo que está enfermo, se desmayó, pero ver una persona que hace 5 años, o 3, 4, 5 años antes, hacía un par de llamadas telefónicas y por ahí se arreglaba de otra forma, pero ahí estaba en las cámaras, no teniendo que responder eso que dice Iván me parece a mí una de las cosas más importantes de todas. Lo que uno está advirtiendo en determinadas circunstancias, y tampoco es una cosa que pasa en todos los casos y en todo momento, o que pasa o que puede llegar a pasar hasta el final, pero lo que está ocurriendo en términos de la materialización de la transparencia que ha llegado, de la intercomunicación que tenemos, de las verdades que se empiezan a conocer, es que van a pasar cosas que uno no sospechaba que podían pasar. ¿Pueden caer perfectamente presidentes y expresidentes? Sí, pueden caer. Hoy día presidentes y expresidentes. Presidentes en ejercicio y expresidentes pueden caer en caso que estén involucrados. Pueden caer. Una cosa que era absolutamente impensable antes. Podía un factotum, como tú señalaste, como Jovino Novoa, de pronto enfrentar una corte en un juicio abreviado, reconocer su falta, después de haber dicho al principio que todo era mentira y que nada de nada era verdad. Puede suceder. Y eso causa una situación de tremendo escozor cuando te llega
cerca de la puerta de tu casa la presión judicial porque no te pusiste nunca en la posibilidad de que te podía pasar a ti. Dejémosle la pregunta a los auditores. O sea, ¿se puede caer Piñera como se cayó Lawrence Goldberg en la elección pasada? Se puede caer. Eso es buen punto al se que puede le hace, caer Alejandro Guillé, se puede caer. Se puede caer. Todo Entonces se puede el caer. escenario está abierto a esa necesidad de certeza, decir, no, esto ya es Piñera Guillé, estamos listos, está arreglado. Ahí se juega la elección. Estos que son más firmes Queda como un peral mucho, ya no queda están mucho, sencillos. pueden pasar muchas cosas. Se puede rebajar al naipe. Puede, a propósito de la entrevista de usted ayer a Ricardo Lagos, ¿puede Lagos remontar? Sí, puede, en una escena, si se revuelve el naipe y queda posicionado en otro lugar, puede llevarse, si se cae Piñera, por ejemplo, una parte de esa votación, por ejemplo. Ahora, yo tengo la impresión de que el expresidente Piñera es un tipo que este tipo de problemas de pronto los estimula, los Esa es su anima. gracia, Los esa es su anima. gracia, Y esa es su es gracia. un tipo de cuero duro. O sea, de repente dice, oye, ¿sabéis qué? Me consta a mí, y lo puedo decir aquí, me consta que, y por eso es que encuentro que la película de los 33 está tan mal hecha, porque coloca el foco en Lawrence Goldberg y el foco está mal colocado. Me consta, yo reporté todo eso, conocía de sobra el tema minería por años que lo he reporteado, que la fuerza absolutamente incombustible detrás de la exploración hasta el final y de intentar cualquier cosa no fue la del ministro de Minería, sino que fue en ese entonces la del presidente de la República, con un riesgo brutal que incluso le advertían cuando Goldberg sale casi en lágrimas diciendo que está una fuerte posibilidad de que se venga todo abajo con la exploración por vía de sondas y por cosas así. La posición en ese entonces el presidente Piñera es ir más rápido, buscar más formas para hacer más de lo mismo, porque se juega total y absolutamente, se juega sin saberlo en eso. No, si eso es Y cuando coherente esas cosas le pasan a él en lo personal, en particular ahora que incluso afectan a su familia y probablemente tiene que dar explicaciones dentro de su entorno familiar que nunca se esperó que tenía que dar, el hombre en una de esas sale por algún lado impensado, pero más bien jugando que levantando las manos para arriba. Él en la adversidad se agranda, eso sin duda. Y mientras más potente o fuerte el desafío, trabaja mejor. Eso sin lugar a dudas es un rasgo de la personalidad de Piñera. O sea, el tipo no es un flan. No, en eso bajo ninguna casa. Ocurrió cuando fue justamente a propósito de temas familiares, el ejército de Pinochet mandó a secuestrar a su hijo para bajarlo de la presidencial y no lo hizo. Además que él tiene, además que un factor Es muy importante interesante es saber, todo lo que va porque pasando. solo él y sus más cercanos, yo creo que solo él, ¿no? Y por ahí Nicolás Noguera, tiene que saber exactamente qué información hay, porque si él tiene certeza, como nosotros lo han dicho muchos abogados de ambas partes, que desde el punto de vista legal, el tema de Exalmar no tiene asidero, pero que sí políticamente, y transparencia, imprudencia, un montón de otros conflictos de interés, pero desde el punto de vista netamente legal, no caso, él tiene que saber si hay más, porque si él hace la norma, mira, esto es todo lo que hay, esto es lo más fuerte que me pueden dar, va, pero si él sabe de que van a llegar a cosas que él realmente no quiere que se sepan, ahí es donde empieza. Recomiendo la columna de hoy de Andrés Cabrera en El Mostrador, que se llama Jurassic Gurú, ¿no? Donde habla justamente de Vi el titular. lo premonitorio que fue, Fernando también lo hemos conversado acá, ¿no? Jurassic, decir como solo Piñera sabe. Claro. Y bueno, y cambió la agenda. Todo este hecho cambió la agenda. Esto es un hecho que modifica el escenario político. En una de esas hay que posponer el lanzamiento o anticiparlo, quién sabe. Yo creo que lo va a anticipar, que se va a lanzar con todo. Tiene que ver con lo que tú hablas, con la pulsión de Piñera de ir siempre para adelante, ¿no? Su lógica de salida no es paralizarse, sino que doblar apuesta. Sí. Son las 8:58, Mirko Macari, Iván Weissman, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Vaya bien. No hasta mañana, hasta el lunes, no vengo mañana. Pero mañana con Pero Federico. como- Vienes libre. Como los futbolistas, me voy a tomar el micrófono para saludar a mi padre que se casa mañana por eso. Se casa por eso no mañana. vengo, ¿sí? Qué bueno. Después de Ah, 29 está bien. años de convivencia, dice que tuvo tiempo suficiente para pensarlo. Así que un abrazo. ¿Ya no lo echaron ya? Sí, un abrazo grande para él y para su señora, la Clorita, que es como una madre para mí. Así ¿Qué que eso. edad tiene tu papá? 76.
Dile que se cuente con el mío y se haga Y su espacio en datos. novia también. Ah, mira qué salva. Qué bonito, qué bonito. Bueno, felicitaciones, Un que lo abrazo pasen para bien, él. ¿eh? Chao. Ya, Bien, Mirko. chao. Chao, Iván, chao. hasta mañana, 8:59. Esto fue El Mostrador en la Clave. Hacemos una pausa, volvemos.